Buenos días. A continuación vamos a hablar del modelo o el análisis PESTE o PESTEL, pero vamos a entender por qué. ¿Sí? Bueno, es por las siglas P de política, E de económica, S de social, T de tecnológico, E de ecológico, L de legal. Entonces, ¿qué nos dice este análisis PESTE? Bueno, como vimos ya en la anterior presentación, es un análisis del entorno a un nivel más macro, más grande, ¿no? Entonces, cuando se analiza una organización y ésta realiza un planteamiento estratégico, debe de considerar el análisis interno y externo. Y hoy en día se le conoce el análisis interno como AMOFIT y el análisis externo como PESTE, respectivamente. Ya hemos dicho el PESTE correspondiente a que cada sigla. En el caso del AMOFIT, que es el análisis interno de la empresa, se refiere a las siglas de A de administración y gerencia, M de marketing y ventas, O de operación y logística, F de finanzas y contabilidad, T de talento humano, S de sistemas de información y comunicaciones, T de tecnología, investigación y desarrollo. Son las siglas de AMOFIT. Entonces, esta herramienta PESTE o PESTEL es un protocolo, facilita el estudio de factores determinantes y que se debe tener en cuenta para el análisis estratégico en los ámbitos que vuelvo a recalcar son político, económico, sociocultural, tecnológico, ecológico y legal. Este modelo PESTE te va a permitir analizar factores, variables del entorno o mercado meta al que deseas ingresar. Vale decir, y se recalca, que son variables externas a tu empresa, a tu emprendimiento, pero que tienes que saber y saber identificar. El análisis permite una evaluación del potencial del mercado y la conveniencia del ingreso. Por ejemplo, en los determinantes políticos, que es una variable constante, ¿no? ¿Qué se tiene que analizar en en la variable política? El famoso riesgo país. El riesgo país, pues, es la posibilidad que la situación política que está viviendo el país por parte del gobierno modifican las condiciones en las que un negocio se ha establecido y como consecuencia se afecta el clima de confianza, ¿no? O las reglas de juego pueden afectar estas inversiones. Es por eso que cuando empresas del extranjero quieren venir al Perú, analizan mucho esto y probablemente en estos momentos nuestro riesgo país, no lo tengo el dato a la mano, no esté muy bien visto y los emprendimientos o las empresas del exterior no quieran venir a invertir acá. Lo mismo va a pasar con sus negocios. Dígase que ustedes van a hacer un negocio, pues no sé, en la frontera, van a ir al lado boliviano, ¿no? Entonces, tienen que analizar también cómo está en Bolivia esta situación, si es conveniente o no conveniente, para poder ejecutar su negocio, ¿ya? El riesgo político que se tiene es, nace de la inestabilidad de los países, ¿no? Así como sus vertientes más extremas o por los golpes de Estado que suele incluir en algunos países, ¿no? Por ejemplo, el tema de las huelgas constantes, las movilizaciones, los paros, eso afecta, ¿no? Incluso para el sector turismo. Hace poco Estados Unidos ha hecho una exhortación a sus habitantes para que no visiten al Perú, porque estamos muy inestable en el tema de seguridad. Entonces, imagínense lo que se vive, ¿no? Hay índices, informes que nos pueden ayudar en el análisis de esta variable, como por ejemplo el Euromoney Country Risk Average de Economist Intelligence Unit o el informe de la Escuela de Negocios del Instituto de Empresas, ¿no? Finalmente ese dato, esa información la van a encontrar. Un ejemplo claro que se tiene de este factor político, que ya es de hace muchos años, pero que es bien conocido, es del cómo reaccionó el rey de España, ¿ya? Cuando estaba en una conferencia con el entonces presidente que ya no está vivo, Hugo Chávez de Venezuela, en una cumbre iberoamericana, ¿no?
Entonces, el rey de España le dijo, ¿por qué no te callas? El famoso ¿por qué no te callas? ¿No? Y miren lo que pasó, ¿ah? Empresas españolas que estaban listas para abrir en Venezuela se abstuvieron de hacerlo porque obviamente iba a haber represalias. Ese pequeño impasse hizo que muchas empresas desistan. ¿Se dan cuenta? Los vetos comerciales que se tiene, que plantean Estados Unidos, la Unión Europea o a otros países, también es analizar, ¿no? En lo que es la variable económica, ¿qué se analiza en la variable económica? Bueno, primero lo que tienes que ver es los precios, los precios se encuentran basados en costos fijos, variables, directos, indirectos y un margen de utilidad. ¿Cómo puedes velar por mantener una marca en un mercado competitivo? Entonces, tienes que chequear variables como son la inflación, la devaluación, la depreciación, tipo de cambio, entre otras variables que respaldan la estabilidad de un país. ¿Qué es la inflación? La inflación es el incremento de los precios de todos los productos al mismo tiempo. Entonces, no es conveniente invertir en un país donde la inflación pues esté por las nubes, para nada, ¿no? O de repente, ya no necesariamente hablar de invertir en un país, aperturar nuestro negocio según el rubro que le estás dando, analizar si conviene o no. El tema de la inflación, cuánto está afectando tu negocio, si vas a hacer un negocio tú de importación, cómo va a estar el tipo de cambio del dólar. Entonces son variables que tienes que, lo vemos ahí, ¿no? Inflación, el PBI, analizar el índice de desarrollo humano, cómo va el tema de la población económicamente activa, etcétera, balanza de pagos, balanza comercial, o sea, son datos que se tiene que analizar para poder aperturar un emprendimiento eh, o invertir en negocios, ¿no? El PBI es el indicador más usado de desarrollo económico, es el famoso Producto Bruto Interno, que el cual mide el crecimiento económico de un país, es decir, cómo va la medida del valor de bienes y servicios que produce una economía, que estuvimos en la década pasada, un crecimiento constante, ¿no? Ha venido la pandemia y el tema también electoral, el presidente electo, no tenemos un crecimiento concreto estos tiempos, ¿ya? Hablamos del índice de desarrollo humano, el cual refleja el efecto real de la economía en la calidad de vida de las personas, y esto es algo que se analiza pues en el programa de las Naciones Unidas, ¿no? Tenemos que chequear la fortaleza monetaria, los costos laborales unitarios, eh, ver las determinantes fiscales, ¿no? Siempre es importante evaluar los beneficios fiscales que tienen los inversionistas, ¿no? Ya que pueden modificar de forma sustancial la realidad del país. El impuesto a la renta que se tiene, ¿no? Los convenios para evitar dobles imposiciones fiscales, el impuesto a los activos, el impuesto a los provinciales, impuesto al débito bancario, son cosas que tiene que usted como emprendedor saber analizar al momento de abrir su negocio. Digamos que esa es una variable complicada de analizar, pero que es muy importante. De ahí viene la variable sociocultural, que también es importante. ¿Por qué? Porque existe una distancia cultural. La experiencia práctica indica que los tiempos de instalación y curva de aprendizaje son mucho más cortas y hay menos sorpresas cuando la distancia cultural es más cercana. Entonces, hablando no solo del tema eh, de entre países, sino hablando a nivel peruano, es totalmente distinto el comportamiento, la cultura de la zona sur o la sierra con la costa y con la selva. Entonces, si tú vas a abrir un emprendimiento en otra región o tienes que saber cómo lo vas a dirigir a tu público, ¿correcto? Entonces, bueno, no se me ocurre algún ejemplo ahorita, o por ejemplo, alguien de Chiclayo que quiera abrir un pub cevichería en la ciudad de Juliaca, tiene que analizar pues si la gente está de acuerdo con este modelo de negocio, si lo aceptaría, dado la práctica cultural que se tiene, ¿no? Entonces, no voy a abrir
un negocio al aire libre, probablemente una discoteca al aire libre, ¿no? Con el frío que hace, por así decirlo, ¿no? La gente no aceptaría estas cosas, ¿no? En el tratamiento de seguridad de los expatriados hablamos más cuando las personas extranjeras vienen a laborar. Dentro de la variable técnica o tecnológica se tiene que analizar la calidad de infraestructura y las telecomunicaciones, contemplar las infraestructuras diarias, tanto como de comunicación, como de vivienda, aeropuertos, seguridad en las autopistas. Todo eso se mira, un emprendedor, un emprendimiento, tendría que analizar eso, ¿no? Yo no voy a abrir un negocio relacionado a la tecnología en una provincia en la que no haya internet. Se me complica, ¿no? Entonces, tengo que analizar la tecnología también. La capacidad de crecimiento por disponibilidad del talento humano, ¿no? Como si es que mi personal, en este caso, hablando de un emprendimiento mayor, va a poder seguir preparándose, ¿no? Si están claras las reglas de juego para su preparación. En la variable ecológica, pues sencillo, ahí tienes que analizar las certificaciones que se pueden conseguir, cuán importante es este tema en las empresas. Es como que quiera abrir ahorita en el Perú una fábrica que haga bolsas de plástico, cuando ya es muy sabido que la bolsa de plástico está prohibida, pues no tendría una razón de ser, estoy yendo en contra de las normas y la variable ecológica que se tiene. En el dumping ambiental por parte del proveedor se refiere a la participación de la empresa en proyectos que tengan impactos negativos sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta las reglamentaciones y las tecnologías existentes. Como les dije, ¿no? Respetar lo que se está dando en el día a día. Y como por último, la variable legal, por eso les decía el PESTEL. En la variable legal, ¿qué se tiene que analizar? Si tenemos un sistema judicial confiable, porque es relevante para cualquier conflicto comercial. Es por eso que ustedes ven los problemas que tienen los municipios con las concesionarias de vías que se judicializan. Obviamente, para nosotros, para el Estado, no, los contratos están mal hechos, todo, hay que anularlos. Oye, el empresario, cuando hizo su inversión, analizó todo este tema y se apoyó en un contrato porque había un sistema judicial que iba a hacer que se respete. Más allá que haya estado mal hecho o cualquier cosa o más a favor del empresario, hay un sistema judicial en el Perú que tiene que respetar los temas. Entonces, ustedes van a hacer emprendimientos y obviamente tienen que también saber de que están dentro de las leyes y que hay un sistema judicial confiable, no que va a venir mañana el Estado o el municipio a quedarse con tu negocio, ¿entienden? Entonces, tiene que existir un sistema judicial confiable, ¿no? Esto ya es un tema más internacional, ¿no? Chequear que haya un proceso de emigración u obtención de visas de trabajo, ¿no? Que se maneje a nivel nacional, que pueda haber una repatriación de beneficios, restricciones a la inversión extranjera directa. Bueno, esto ya es para un tema más internacional, que haya facilidad de creación de empresas, ¿no? Se requiere la facilidad y los tiempos requeridos para la apertura de una empresa, ¿no? El Banco Mundial, por ejemplo, emite un informe que se llama el Doing Business, el cual recoge los principales indicadores sobre la facilidad de hacer negocio en un país, siendo el primer factor la facilidad para la apertura de empresas. Entonces, ¿será fácil abrir empresas en Perú? Entonces, eso es analizar, ¿no? Y les tengo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la empresa Vodafone España, que es filial de una empresa británica, ha decidido, bajo el esquema de outsourcing, instalar un call center de llamadas e incidencias en Latinoamérica. Y ha pensado en los siguientes países: Perú, Colombia, Chile y Uruguay. Entre ellos, solo puede instalarse en uno y va a recurrir a ustedes para que les recomienden entre cuál de esos países poder instalarse. Entonces, después de hacer un análisis de lo que hemos visto, ¿cuál les recomendarían a ustedes? Se los dejo como para que puedan distraerse y analizarlo a manera de ejercicio ustedes, ¿correcto?
Ahora bien, como indicación para lo que falta de su trabajo, que ya les puse la fecha de entrega y en qué consiste, ustedes van a tener que hacer en PPT un análisis del entorno PESTE de su negocio. Este es un ejemplo. En este caso, del ejemplo que hemos venido trabajando a lo largo del semestre del Easy Parking, ¿sí? Un aplicativo, es una app. Entonces, se tiene que hacer un análisis de factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ecológicos. ¿Correcto? Si se dan cuenta, el análisis PESTE, no estamos haciendo nada del otro mundo. No les estoy pidiendo un Word con 10, 20 páginas, concreto, conciso. En un párrafo describan cada variable, ¿sí? Que lo puedan analizar, pero obviamente bien analizado. No me van a poner en factor político, el presidente es malo. No, pues no, a nivel universitario estamos hablando. Entonces hagan un análisis concreto, correcto, un párrafo de su entorno con el PESTE, como están viendo en el ejemplo. De ahí van a hacer un análisis de su AMOFIT, de las capacidades internas de su emprendimiento, de su negocio. Y nuevamente, cada variable, un párrafo, resumido, entendido, administración, marketing, operaciones, las finanzas, cómo va a ser las finanzas, cómo sería el organigrama de su empresa, cómo está en el tema de la comunicación, la tecnología, la empresa de ustedes, ¿no? Y así. Eh, el diagnóstico inicial, ¿dónde va a radicar la oportunidad de negocio? Bueno, ya lo hemos visto, eso lo han hecho, o sea que no se compliquen tanto en esta. Esto van a juntarlo con todo lo que han hecho en su trabajo. Si gustan, en esta parte, pueden hacer visión y misión de su empresa. No es tan importante para mí en este trabajo que lo hagan. Si gustan, lo hacen. Lo que sí es importante y es obligatorio es el FODA. Hagan un FODA de su emprendimiento. Y de ahí el plan de marketing. ¿Qué van a tener en el plan de marketing? Analizar competidores, ¿correcto? Van a analizar su mercado objetivo y segmentación. Los clientes, usuarios que ya lo han hecho, simplemente es ponerlo claramente, bien conciso, como en un plan de marketing. Su propuesta única de ventas, que ya lo hemos trabajado hasta el cansancio, entonces también lo tienen. Van a tener un mapeo del servicio, ¿ya? El mapeo del servicio donde vas a tener los momentos de la verdad, que llámese es donde tienes el contacto con el cliente, relacionado a esto con el producto o servicio. Si se dan cuenta, empezamos con las 7 P's. Producto, vas a analizar el precio, que es lo que vas a poner, igualmente en una lámina, en una diapositiva. La plaza, cómo va a ser la distribución, cómo va a funcionar, cómo va a ser el tema de comunicación, promoción, ¿sí? A través de qué, cómo vas a hacer tu comunicación de tu empresa. Miren, acá es un poco más, he usado en este ejemplo, ¿no? Porque obviamente como es una app, vas a usar mail marketing, vas a usar marketing Google, ¿sí? En lo que es las personas, también vamos a ver cómo se hará el tema de la quinta P, cómo funciona el tema de las estrategias de personas, en lo que son los procesos, qué procesos tiene tu emprendimiento. Ojo, este ejemplo del Easy Parking es muy tecnológico, es un aplicativo, entonces es por eso que, si se dan cuenta, va por ahí, pues no necesariamente en su trabajo es igual, así que no se vayan a equivocar. Y por último, la evidencia física, ¿no? En este caso, recalco, ¿no? La evidencia física, al ser una app, pues ¿cómo se da? Pues en la web, ¿cómo es, no? ¿Cómo se da en la sección de noticias? ¿Cómo se da en la comunidad? ¿Cómo es la interacción? Ustedes busquen otra evidencia física que tengan en su negocio. Después que acaben con las 7 P's, van a hacer el plan de operaciones. En el plan de operaciones, esto incluso ya lo hemos trabajado, así que simplemente es, bueno, el cuadro estratégico, que ya lo vieron. En esta parte hago un análisis, ¿no? El cuadro estratégico, porque hay muchos que se equivocaron. Recuerden el Océano Azul,
que finalmente nos desarrollamos en un mundo de innovación, ¿no? Muchos han puesto lo tradicional y su negocio, los dos, pero no han innovado nada. Justo, y si se dan cuenta, la raya naranja de tradicional no coincide con la azul. ¿Por qué? Porque en lo azul, ahí está la innovación, y es el error que han tenido varias personas, por eso lo recalco. Pero bueno, esto para que lo tengan claro. Y en lo que es un plan financiero, pues van a ser resumido en una diapositiva, así como esta, su proyección, que me imagino que ya lo han visto en otros cursos, cómo va a ser sus ingresos, los costos, restar y después sacar una utilidad, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que tienen que demostrar? Demostrarme si su emprendimiento va a ser rentable o no, en cuántos años lo van a recuperar, algo muy simple, no se complique. Y por último, las conclusiones de su emprendimiento, ver si va a funcionar, si está bueno o no está bueno. Eso sería, ese es el trabajo final, y con eso concluye con eso concluye su presentación. Ya no vamos a hacer el tablero de validación, igual les voy a hacer llegar las indicaciones, pero con esto termina su nota y el curso.